como ya lo ha hecho en diferentes ocasiones, dejará la víbora chillando, como digo yo, porque hay que hablar de las hermandades peligrosas y criminales, el broderismo, haciendo referencia a Alito Moreno, y como lo ha llamado Laida Sansores, estas mafias desde las autoridades, desde el poder político, desde el poder económico, que pues han hecho y deshecho en nuestro país. Y precisamente para hablar de este tema, saludo al maestro Paco Cruz, autor del libro, uno de los últimos libros, que creo que es muy relevante en tiempos en que Genaro García Luna es centro de atención, es tema de conversación. García Luna, el señor de la muerte, se lo recomiendo. Querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Pues sí, mira, tienes razón con lo que dices tú y con lo que señala o señaló y ha señalado en estos días la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román. Este país se ha fundado sobre hermandades, compadrazgos, broderismos, amiguismos, nepotismos. Lo fueron moldeando los priistas o la dictadura perfecta del PRI y se formó un país engañoso que permitió corromper a todo mundo, un país de hermandades peligrosas. Y mira, en la década de los 50 del siglo XX, la policía del Distrito Federal, que hoy es la Ciudad de México, formó la primera hermandad que se conoce real en gobierno y se convirtió en la mayor mafia policial del país. Esta hermandad se ocultó solo cuando Arturo el Negro Durazo llegó a esa policía con su hermandad propia, mafiosa, criminal, queriendo alcanzar la presidencia de la República. Luego Genaro García Luna encabezó, tomando como ejemplo esa hermandad, encabezó con Felipe Calderón Hinojosa una hermandad narcocriminal que operó desde Los Pinos o la Casa de los Presidentes. Y hoy Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, lo ha dicho solo, ¿no? Tiene su propia hermandad, es brother de todo mundo. Y al lado de Luis Videgaray Caso, Rosario Robles Berlanga, Emilio Lozoya, Austin y Luis Enrique Miranda Nava, Enrique Peña formó una hermandad que permitió saquear al país. Mira, sin que nos diéramos cuenta, en algún momento de la historia, el país empezó a operar a través de la corrupción de las hermandades o el broderismo, como la llamó Laida Sansores San Román, a propósito de los audioescándalos que han hecho de Alito Moreno una estrella del mal y de la corrupción que permea en el PRI y en el PAN desde hace décadas. Pero mira, podemos ir más atrás, no es algo nuevo. En 1946 se formó la más notoria y peligrosa y sangrienta de las hermandades políticas que llegó a gobernar el país. Aquel año se conocieron en el Senado Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Alfonso Corona del Rosal y Donato Fonseca Miranda. Además de sellar una hermandad bohemia de parrandas y mujeres, de veras, habían rentado ellos un departamento en el Distrito Federal para esas parrandas. Los cuatro se prometieron que aquel que llegara primero al poder ayudaría a los otros a escalar en la escalera política. Y así pasó, mira, llegado a la presidencia, López Mateos hizo presidente a Díaz Ordaz, líder del PRI a Corona del Rosal, al general Corona del Rosal, y a Miranda Fonseca le dio el control del estado de Guerrero. Desde la Secretaría de Gobernación, Díaz Ordaz hizo sus escuderos a Corona del Rosal y a Luis Echeverría Álvarez. En la presidencia de Díaz Ordaz y en la de Echeverría, Corona del Rosal fue pieza clave para crear, reclutar, capacitar y entrenar al grupo paramilitar clandestino Los Halcones, con los resultados que se conocen ahora, las matanzas del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971, conocida como la masacre del Jueves de Corpus. Luis Echeverría heredó e impuso en la presidencia a su amigo, su hermano, José López Portillo y Pacheco, con los resultados que también conocemos hoy: frivolidad, corrupción, crisis y saqueo de recursos públicos. Luego,
Carlos Salinas de Gortari gobernó con una hermandad en la que sobresalían el espía mayor y represor de gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, Pedro Aspe Armella, aquel secretario de Hacienda tecnócrata descendiente de una familia adinerada, que se atrevió a señalar que la pobreza en México era un mito genial, cuando todos sabíamos y podíamos probar que el México de Salinas y de Aspe era una fábrica de pobres. Pero mira, esa hermandad incluyó al virrey francés José María Córdoba Montoya, jefes de la oficina de la presidencia, y al superpolicía Guillermo González Calderoni, quien mucho antes de Genaro García Luna tenía el visto bueno presidencial para controlar el tráfico de drogas en todo el país y trabajar al lado de los cárteles del narcotráfico. Aquella hermandad y cofradía política en la que sobresalían el asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, Emilio Lozoya Talman, padre del corrupto exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y Carlos Jan González, uno de los íconos de la corrupción priista, le permitió entregar el país a una clase empresarial depredadora y crear una nueva generación de banqueros pillos e incapaces. En ese país, el Poder Judicial creó su propia hermandad, que terminó por sumir a los encargados de administrar la justicia en este país en un poder en el que permean el nepotismo, el broderismo, el compadrazgo y la distribución de plazas a través de una red de familiares bien identificadas. Como se ha documentado ya, mira, con amplitud, en esa hermandad sobresalen la concesión de empleos, promociones sobre la base de relaciones de parentesco y no de mérito, que han erosionado la confianza de los ciudadanos en la neutralidad y el profesionalismo de los jueces. Y mira, en un país que hasta 2018 funcionó con base en hermandades, complicidades, algunas más visibles que otras, pero que siempre están allí, por ejemplo, el panista priista Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, formó su propia cofradía en la que sobresale el recién capturado Jorge Winkler Ortiz, e incluyó en ella al líder panista y fallido candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés. Winkler, mira, tendría y tiene, bueno, hay evidencias de que tiene en sus manos una grabación de una llamada que se filtró en 2020, pero la llamada es en 2013, cuando Ricardo Anaya y Miguel Ángel Yunes Linares eran diputados, y en la que hablan sobre cómo repartir los recursos de sobornos que les entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto para aprobar la reforma energética en 2013. Es decir, Winkler Ortiz tiene en sus manos lo que puede ser el último clavo en el ataúd del futuro de Ricardo Anaya, de Anaya Cortés, y debe muchas explicaciones sobre matanzas, asesinatos, desapariciones forzadas en el gobierno, no solo de Yunes, sino en el gobierno de Cuitláhuac, ahora en Veracruz. Querido Paco, creo que estas hermandades, este broderismo, se refleja también en la famosa mafia del poder de la que hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por eso les duele que los exhiban seguido en la mañanera, mi querido Paco. Por ejemplo, hoy es importante señalar, salvo que tú me digas otra cosa, que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la condonación de 121,000 millones de pesos en impuestos por parte de Felipe Calderón y 244,000 millones de pesos de Peña a los más ricos, a los millonarios de este país. Yo no entendería esto de las condonaciones y de respaldar a los que más tienen en gobiernos como el de Calderón y de Peña Nieto, sin ese broderismo, sin esas redes, sin esa hermandad. ¿Por qué no vemos y escuchamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema en la mañanera? ¿Cuánto condonaron de impuestos a los grandes contribuyentes, Calderón y
el presidente Peña. Nada más de condonación, porque habían muchos mecanismos por los cuales no pagaban o se les devolvían los impuestos. Las listas. Aquí está. $121,000 a grandes contribuyentes se les devolvieron con Felipe Calderón y 244,000 millones con Peña. Y aquí están. Y tampoco es para culparlos, solo a ellos. La ley lo permitía, era legal. Por eso, cuando se dieron cuenta de que iba en serio, ya era tarde. Me refiero al bloque conservador del Congreso. A los brothers que seguramente no pueden todavía digerir que en este gobierno ya no se condone impuestos, mi querido Paco Cruz, ¿o estoy exagerando? No, mira, Vicente, te voy a decir algo. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy claro, solo en este renglón dijo, pero te puedo afirmar con conocimiento de causa y citando documentos internos de la Secretaría de Hacienda, que a través de la condonación, devolución, elusión y otros perdones y otros mecanismos fiscales, como dijo el presidente, a partir del gobierno de Vicente Fox Quesada, cuando se documenta muy bien, el gobierno federal perdonaba cada año en el de Fox cerca de 400,000 millones de pesos. En esa época se documentó que con todos los mecanismos fiscales a favor de los empresarios de este país, no solo los grandes, el presidente habla de los grandes, pero de los empresarios de este país, se perdonaba el equivalente a un presupuesto anual cada 6 años. En el de Fox, la cifra aumentó a cerca de 500,000 millones de pesos anuales. Como dice el presidente, ciertamente legales, pero inmorales. Y en el gobierno de Peña Nieto, esto ya superó 550,000 millones de pesos anuales. Es una barbaridad que se permitió a través de esas hermandades y que empieza en el gobierno de López Portillo, que es un ratero, con toda la camarilla que lo acompañaba a gobernar, incluido Miguel de la Madrid Hurtado, cuyo hijo hoy busca la presidencia, y permite, mira, esa hermandad permite que desde el gobierno de Salinas se vendan a los amigos todas las empresas que tenía el Estado. La primera es Teléfonos de México, claramente, y se les dan todas las facilidades, y luego permite que los gobiernos de Salinas, de Cedillo, se cree una nueva clase de banqueros pillos. Esas son las hermandades que ha permitido o que permitió el sistema y que sedujo al PAN. Sedujo primero a Fox y Calderón se entregó a ellas. Mira, Calderón está documentado también con informes de Hacienda. No cito lo que yo estudio, mira, lo que consulto. Recibió 400,000 millones de dólares por venta de petróleo y los desperdició por sus amigos, por la corrupción, por sus cuates, incluye a su familia y a la familia de Margarita Zavala, ¿eh? Entonces sí, claro, mira, el broderismo, el cuatismo, el amiguismo, el compadrazgo permitió todo eso e incluyó a los empresarios de este país. ¿Para qué? Para que sirvieran como tapaderas de la gran corrupción gubernamental
hasta el 30 de noviembre de 2018. Permitió crear nuevas clases empresariales para desviar, transferir, triangular inmoralmente recursos y robar al Estado. Maestro Paco Cruz, déjame preguntarte, esto del broderismo, de los pactos, de las hermandades, ¿también aplica para el periodismo? Te lo pregunto porque hoy Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, recordó aquello que no se nos debe olvidar y que lo hemos mencionado contigo y aquí en Sin Censura, lo de la censura autoimpuesta por los medios en tiempos de Calderón para reportar sobre la violencia. De hecho, rescato, ¿no?, este encabezado: pactan 700 medios decálogo sobre cobertura de violencia. Y bueno, pues creo que se les olvidó el pacto, porque hoy andan más desatados que nunca en esos medios y esos periodistas que pues que no pueden ocultar su veneno y su odio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjame retomar el planteamiento que hace Nancy Flores de la revista Contralínea sobre este tema y un poco de las declaraciones del presidente para que me respondas si esto de las hermandades oscuras también aplica para los medios de comunicación. Yo creo que sí. Vamos así. Pues ojalá esta recomendación que hace usted la escuchen estos organismos autónomos, estas instituciones del Poder Judicial, porque pues el pueblo de México no puede seguir ni debe seguir pagando estos altos sueldos y todas estas prestaciones. En un segundo tema, presidente, preguntarle, porque aquí también ayer se estaba dando cuenta de esta reducción de homicidios dolosos y tal vez usted recuerde que en marzo de 2011 50 directivos y dueños de medios de comunicación, en total fueron 700, firmaron un acuerdo, un pacto, le llamaron un decálogo para no hablar de la violencia en México. Estos medios de comunicación en aquel momento decían que no querían hacer apología de la delincuencia organizada ni apología de la violencia. En ese momento, pues periodistas, opinadores y reporteros se ciñeron a estas políticas. Algunos medios nos mantuvimos fuera de ese pacto y en ese pacto lo que se hacía en realidad pues era no retratar lo que estaba ocurriendo en México. Era un pacto de silencio, era un pacto de censura en el cual no se hablaba de la peor crisis humanitaria en la que nos había metido Felipe Calderón Hinojosa. En aquel momento también quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad pues era Genaro García Luna. Estábamos viendo ya una crisis de dimensiones terribles, con matanzas pues de muchas personas, también con estos descabezados, con incluso estos colgados en puentes, cosas que nunca habíamos vivido, ¿no? El cártel de los Zetas pues estaba siendo digamos que el más sanguinario en la historia de México. Cosas terribles, ¿no? Lo de los propios migrantes, cómo eran asesinados por estos criminales. Y lo que se hacía en aquel momento era ocultar esa verdad, ocultar esa realidad que existía, diciendo que no querían hacer apología de estos crímenes y de la violencia. Ahora hacen lo contrario, presidente, no sé si usted se ha dado cuenta, maximizan estas noticias, estas notas rojas, pareciera que solo se dedican a la nota roja, de manera permanente están repitiendo y repitiendo estas noticias de homicidios dolosos, estas noticias de algunas matanzas, como si estuviéramos en aquel momento y no estamos en aquel momento. Usted decía ayer que estábamos viendo una buena noticia con esta reducción ya de homicidios dolosos. Y en este discurso, en esta narrativa de querer decirnos que estamos peor que antes, que estamos peor que en el sexenio de Felipe Calderón, pues también indican que estamos en un momento de mucha violencia y que no hay un control de parte del gobierno federal, que no hay un control del Estado, sin ver, por ejemplo, las responsabilidades
responsabilidades de los otros gobiernos, porque hay crímenes del orden federal y también crímenes del orden común, del fuero común, y en ese sentido todo le achacan al gobierno federal. Preguntarle su opinión, presidente, sobre aquel silencio que se guardó en la prensa mexicana, que se guardó a partir de este decálogo donde no querían hacer apología de la violencia, y ahora, por el contrario, hacen apología de la violencia sin ver las responsabilidades de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, que están, que tienen responsabilidad sobre esta circunstancia y que deben garantizar la seguridad de los mexicanos y de las mexicanas, y esta narrativa de que estamos peor que antes, cuando en realidad en aquel momento lo que hacían era allanar el camino para las elecciones de 2012, que no se viera la crisis en la que estábamos metidos. Sí, era una prensa, medios de información completamente entregada al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ayer decía yo, citando a Tolstoy. Mi querido Paco Cruz, por eso te pregunto, por lo que dijo el presidente, por lo que expuso Nancy Flores, por lo que hemos hablado aquí en Sin Censura, tu servidor, escuchando en tus análisis, tu servidor, si hay también una cofradía, una hermandad, un broderismo en los medios de comunicación. Te escucho, Paco. Mira, Vicente, este país, como funcionó hasta el 30 de noviembre de 2018, no se puede entender sin la hermandad de los gobernantes del PRI, del PAN, con los periodistas y con los dueños de los medios, que son dos cosas, ¿no? No se puede entender cómo, por ejemplo, a empresarios, entre comillas, como Mario Vázquez Raña, que ya murió, pero que controlaba toda la cadena de los soles, hoy la controla su familia, cómo funcionaban, todo con los recursos del gobierno, los empresarios, no se puede entender cómo funciona el Excelsior sin las ayudas gubernamentales, no solo a través de los apoyos a los medios o a sus medios, sino a través de las otras empresas. No se puede entender el funcionamiento de Milenio hasta el 30 de noviembre de 2018 sin ese broderismo. No se puede entender cómo pudieron comprar el Financiero en el gobierno Calderón y luego se ayudó con Peña. ¿Cómo se hicieron del periodismo, de ese periódico? No se puede entender sin la hermandad del gobierno, sin los créditos y las facilidades para pagarlo. Pero mira, hay algo muy claro, por ejemplo, no se puede entender cómo funcionaba la prensa con Calderón si no es el broderismo. Genaro García Luna controlaba a los periodistas, claramente. Él era el responsable de controlar a los periodistas, y tenía más poder que Calderón en ese sentido, y Calderón se encargaba de controlar a los dueños de los medios. El romance PRI Televisa, el romance PRI TV Azteca, no se puede entender de otra forma. Los recursos millonarios del gobierno, multimillonarios, salían para apoyar a TV Azteca, a Televisa, a cada periódico. Mira, que busquemos en el país, muy pocos o contados son los que habrían sobrevivido si no es con la ayuda de gobierno. Mira, no se puede entender de otra forma la nueva narrativa de la que habla Nancy. Ciertamente hay una nueva narrativa en la que tratan de envolver al periodismo de este país. Mira, y una narrativa que no sale solo de los periodistas, sino que van dando guía a funcionarios como Muñoz Ledo y Francisco Labastida Ochoa, que advierten que en la presidencia hay negociaciones con los cárteles del narcotráfico sin presentar una sola prueba. Mira, por ejemplo, Muñoz Ledo incluso pide una comisión de la verdad, cuando él es un personaje de poder, un personaje que conoce a todo mundo,
que ha sido secretario de Estado, ha sido senador, diputado, todo lo que queramos, dirigente de partido, él debía tener pruebas en la mano de esos señalamientos y acusaciones que hace sobre el acercamiento de la presidencia de López Obrador con los narcotraficantes. No, lo que pasa es que hay una nueva narrativa. ¿Hay una nueva narrativa para qué? ¿Para qué? Para que nos hagan creer o nos intenten convencer de que es lo mismo el gobierno de López Obrador que el gobierno de Peña, que el gobierno de Calderón. Esa nueva narrativa tiene un fin, el fin de 2024 y 2023 en el Estado de México. Si nos tratan de envolver en lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente esos periodistas de los que hemos hablado, sí, sirvieron algunos como informales jefes de prensa de los funcionarios. Es decir, sí había un maridaje, había un matrimonio que sigue. Mira, ¿de qué vive Carlos Loret de Mola? De Latinos. ¿Pero quién financia Latinos? Roberto Madrazo Pintado y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, entre otros. Viven de lo mismo, es decir, están acostumbrados a vivir de los recursos públicos. ¿De qué mantiene Madrazo Latinos? Sí, claro, él lo atribuye a su hijo y a su yerno, pero mira, no, hombre, eso es una locura. Todo lo que se robaron, había un maridaje, sigue existiendo, mira, está ahí afuera. ¿De dónde reciben la información? Mira, yo cuando escucho alguna noticia, por ejemplo, la de Caro Quintero, no, esa fue una negociación del presidente con el grupo de Caro Quintero, y luego digo, pues está bien, lo podría dudar, pero después digo, no, pues fulano de tal recibía información de Genaro García Luna, fulano de tal recibía información de Felipe Calderón, fulano de tal le compró los periódicos a través de Echeverría. Si desde entonces no es nuevo, había un maridaje de los empresarios periodísticos con el presidente de la República, y había un maridaje de los periodistas, que son lo mismo, pero cada uno es aparte, ¿no? Creaban sus empresas, creaban su publicidad. Entonces, ha habido en este país históricamente un maridaje muy extraño, una hermandad, un broderismo corrupto entre el poder priista y panista con los empresarios periodísticos y con los propios periodistas. De otra forma, no se entiende el desarrollo del periodismo en este país, Vicente. El presidente tiene razón, Nancy lo acaba de decir muy claramente, y de aquel acuerdo hemos hablado, para favorecer, para ocultar la información sobre la violencia en el sexenio de Felipe Calderón, que concluye ocultando los datos hasta 2024. Pues fíjense cómo son las cosas, y qué bueno tener la opinión del maestro Paco Cruz. Querido Paco, yo siempre agradecido que estés todas las semanas aquí en Sin Censura, este espacio libre como el viento. Gracias por la confianza, gracias por el respaldo, y ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga también en lo que publicas en redes sociales? Vicente, muchas gracias, un abrazo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y aquí estamos, nos estamos saludando la próxima semana. Gracias por todo. Te mando un abrazo, Paco. El maestro Francisco Paco Cruz, autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte, hablando con nosotros sin censura. De Primero Noticias con Carlos Loret de Mola, a la comunicadora, a la activista Laura Barranco. Querida Laura, te saludamos con mucho gusto aquí en Sin Censura. Ya no me toquen ese son como excoordinadora de Loret. No, lo pongo así porque vamos a platicar precisamente de eso, querida Laura. Vamos a platicar precisamente de nuestro paso. Tú y yo hemos estado en los medios de comunicación tradicionales. Hoy nos atacan, nos llaman pseudocomunicadores, pseudoperiodistas, pero así como José Martí, nosotros conocemos al monstruo, pues hemos estado en sus entrañas.
Por eso te presento así, porque además de todo, vamos a hablar tú y yo en estos momentos del periodismo militante, del palerismo del que se quejan tanto muchos, y creo que era importante que la gente sepa esto. Tú has sido una de las que han expuesto, han exhibido con todas las de la ley, con pruebas, con muchas situaciones, precisamente a Carlos Loret de Mola en sus montajes, tú como su excoordinadora de información, por eso es que te saludaba de esa forma. Estoy payaseando, no te preocupes. No, pues yo encantadísima, también mi más grato saludo para Vicente, que esta encomienda que sea la mejor y pues sí, efectivamente me uno a la queja, de pronto el canciller Ebrard como que a cierto sector de la prensa nos tiene mucha tirria, en cambio sí vemos muy prestos, y no nada más al canciller, muchos integrantes del gabinete que se dan mucho a desear, pero prestos ahí están incluso 6-1 en tercer grado, ¿no? Pero está bien, no se lo reclama uno, han hecho desempeños muy loables en el tercer grado de Televisa, pero sí a veces se ponen muy, muy difíciles. Entonces, pues de aquí me uno al llamado para el canciller para que le otorgue su entrevista a Vicente. Muchas gracias, Laura, aquí lo apreciamos muchísimo que nos apoyes de esta forma. Vamos a empezar con eso, ¿qué te parece? Vamos a hablar, ¿qué te parece de esta pues situación del periodismo militante, del periodismo independiente, del periodismo convencional, del periodismo profesional, entre comillas, como dicen algunos pues pseudointelectuales que no han tenido ningún tipo de paso sobre pero fíjate, ha surgido una controversia absoluta luego de que Reinaide Ramírez, al denunciar una supuesta censura en la conferencia de prensa mañanera frente a todos, frente al presidente López Obrador, en cadena nacional y mundial, porque la mañanera se puede ver en cualquier parte del mundo, con una audiencia de millones de personas, además de decir que la estaban censurando, agrede a Hans Salazar al llamarle palero. Yo te quiero comentar que cuando yo estudié de jovenzuelo ahí en la Carlos Septién, tenemos un profesor, no voy a dar su nombre para no perjudicarlo, pero que es legendario en esa escuela y que nos decía, sí está bien el activismo, pero si tú quieres ser activista, bájate de la tribuna y toma tu pancarta, no puedes ser periodista. Yo no estoy convencido con eso, yo estoy convencido de que en efecto los cambios gruesos que han ocurrido en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, se han dado gracias al periodismo, o grandes cambios. Podemos hablar desde la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la independencia de México, el incidente de los mártires de Chicago, etcétera, etcétera, etcétera. La misma Revolución Mexicana con Ricardo Flores Magón, eso lo podemos decir con todas sus letras. Y es por eso que mencionaba que tú en algún momento fuiste excoordinadora de información de Primero Noticias con Carlos Loret de Mola. Cuando yo hablo contigo, siempre pues, destaco tu gran labor informativa, te digo periodista, y tú muy modesta, me lo has dicho en otras ocasiones, no, yo no soy periodista, yo soy comunicadora y activista. Yo creo que si eres periodista es el que informa, el que está buscando llevar la verdad con justicia e inspirar en la gente ese espíritu crítico. ¿Cuál es tu opinión sobre esta controversia que ha existido ante el supuesto palerismo o bien el periodismo militante? Yo creo que se resume en una cosa que es muy obvia, pero que incluso en el gremio nos negamos a verla. Y es cuando priva el dinero, cuando a un periodista lo mueve el dinero, le mueve incluso la mano, la tinta, el teclado, etcétera. Cuando lo mueve eso, pues sí, efectivamente no nada más es algo antiético, sino que es incluso un tema de delito, que alcanza y invade códigos legales que deben de sancionarse. Y eso es lo que también a mucha gente se le hace muy complicado, empezando por esta prensa que sí fue palera, palera y chayotera, ¿no? O sea, para ponerlo en los términos que más coloquialmente se han estado usando en redes, que es el tema de que hay un sector
de comunicadores, periodistas incluso, que tienen una postura transparente. Por Dios, eso era lo que siempre exigíamos desde precisamente desde el público, desde las audiencias, que haría muy bien que como incluso ocurre en algunos países de este adorado primer mundo, ¿no? Que le encanta a mucha gente. Aquí en México, pues los medios han sido sistemáticamente hipócritas. Desde medios como institución, como empresa, como emporio mediático, porque pues a veces lo sabemos, no nada más alcanza a las imprentas, al espectro radioeléctrico, ya sea en frecuencias de radio o de televisión o canales de televisión. No lo confiesan. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, pues insisto, hay un sector del gremio que claramente manifiesta su tendencia y su posición política, y eso es, por favor, eso es muy sano, y eso ahora sí que se le agradecería que toda la prensa caminara en ese sentido. Sin embargo, también hay un sector que prefiere mantenerse al margen, que no se siente del todo convocado y convencido por la apuesta política del actual gobierno federal, encabezado por el presidente López Obrador, y debe de respetarse también. Entonces, pues como yo escribí ese mismo día, lo dudé muchas veces porque sentía yo que estaba, pues ahora sí que la batalla de lodo para todos lados, o sea que ya no, hay veces no sé si les ocurre, ¿no? Que cercanos de uno mismo no leen bien lo que uno escribió y hasta ya te están reclamando algo y no, es que no leíste bien. Perdón. Te están tan enardecidos los ánimos que luego no es lo mejor, no es lo más oportuno. Sin embargo, conozco a ambos, conozco a Hans, conozco a Reina, y pues es lo que dije, y esa es mi posición. Ni ella la considero una golpeadora, no es Loret, para nada es Loret, ni Azucena Oresti, nada que ver Reina con esos dos sujetos, mercenarios y depredadores de la verdad, a diferencia de Reina, ¿no? Y tampoco coincido ni con que se le llame a Hans palero, y lamentaba yo mucho que de ambos personajes y las personas que a su vez respaldaban a uno y otro, yo decía, a ver, no, es que no hay un diferendo, ambos hay que escuchar simplemente los planteamientos que llevan a la mañanera, y ambos llevan cosas que afectan a grupos muy vulnerables. Entonces, insisto, o sea, creo que a veces nos invade el prejuicio, hasta los más juiciosos, y está fatal. No podemos guiarnos por prejuicio. Totalmente de acuerdo. Creo que esto va a ser el cambio absoluto. Creo que ese es el debate y creo que esa es la evolución en cuanto a los medios de comunicación, no solamente en México, sino en el mundo. Como es que, pues no es un cargo más allá. Fíjate que en el chat estamos teniendo un par de comentarios, unas críticas fuertes, ¿no? Por ejemplo, Carmen Bejarano me escribe, ay, Toño, los periodistas no hacen revoluciones, por favor. Y Oscar Argaiz dice, ahora resulta que según Toño, son los periodistas que han cambiado al mundo. ¿Qué nivel de golatría y pedantería que siempre te ha caracterizado? No fue lo que quise decir, mi querido Oscar y mi querida Carmen Bejarano. No fue ese el caso. Estoy diciendo que en efecto el periodismo sí ha sido fundamental, no los periodistas, no los personajes, pero el periodismo, cuando ha sido utilizado de esta forma, sí ha sido fundamental en cambios históricos, en cambios humanos, como la Revolución Francesa no se pudo haber concebido sin los periódicos y sin los panfletos que se distribuyeron. Tampoco así el incidente de Haymarket allá en Chicago, cuando se luchó por esas 8 horas diarias. Uno de los principales organizadores, el principal organizador de los trabajadores era un periodista inmigrante alemán. Imagínese usted que tenía su espacio, bueno, no como Sin Censura, pero en el siglo XIX tenía su espacio periodístico con periódicos completamente en alemán, porque había muchos
inmigrantes alemanes. Ellos se referían, así como Sin Censura transmite aquí desde Estados Unidos completamente en español, para los que somos inmigrantes y que hablamos español, inmigrantes mexicanos y de otras latitudes. No ese es el caso, no quiero que se malentienda. Nosotros no podemos ser de ninguna forma protagonistas. A mí, Laura, me llama mucho la atención cuando tenemos a personajes como Ciro Gómez Leiva que tratan de discriminar precisamente a Hans Salazar y dicen, pues no lo conocía Hans Salazar. No se supone que nos conozcan a los periodistas. Los periodistas no tenemos por qué tener ahí algún tipo de fama. A mí me choca que digan, ay, es que te conocemos, no te conocemos. Ese no es el caso, ¿no? O sea, los periodistas no tenemos que ser conocidos para nada. El punto es, en definitiva, que tiene que haber un establecimiento de sociedades democráticas y para esto tiene que valerse el periodismo libre e independiente. Pero a veces son cómplices los que se hacen decir periodistas del poder, y le pido a don David que nos grabe con esto, Laura. Tú lo sabes perfectamente, hoy el presidente López Obrador plantea este búnker que tenía Genaro García Luna, un búnker al que entraban pues personajes de los medios de comunicación tradicionales encumbrados, como precisamente Carlos Loret de Mola, Raimundo Rivapalacio, Ciro Gómez Leiva, un búnker en el que les mostraban las supuestas maravillas del combate al crimen mediante la tecnología, y dice el presidente que, bueno, salían apantallados, salían maravillados, que hasta el New York Times tuvo en su momento una columna en la que hablaban de Genaro García Luna como si fuera Batman. Y hoy, ¿dónde está García Luna? Bueno, pues está en Nueva York, detenido, acusado por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína, de recibir millones de un cartel para que les permitiera actuar libremente en México. Y tú lo viste de cerca, cuando estabas tú como coordinadora de información en ese noticiario, cómo es que pues trataban de maravillar a los medios de comunicación, a la prensa, a los periodistas encumbrados con pues un mero espectáculo, ¿no? Sí, definitivamente. Continuemos elaborando de lo que veníamos, de la diferendo que hubo. ¿Qué es la diferencia o qué es lo que sí es indebido? No está mal que yo tenga una posición política, de hecho es pública y nunca me avergonzaré de ella, de decir que yo sí estoy con la 4T. Y precisamente porque estoy con la 4T es que hay cosas que sí levanto las cejas, y me queda claro que no nada más me pasa a mí, incluso al propio Vicente, y que las personas que no se han dado la oportunidad de escuchar la apuesta informativa de Vicente y la demanda que ha cubierto, porque es un espacio de comunicación que salió o surgió precisamente del empuje y de una demanda que no era cubierta por los medios de comunicación, donde, por ejemplo, ¿a quién le preguntaron o a quién opinó sobre espacios como el de Loret, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Beteta, etcétera, ¿no? O sea, nadie. O sea, simplemente eran decisiones empresariales, ponían, y bueno, uno se iba ahí más o menos identificando, ya dejaba uno de escuchar a ese, etcétera. ¿Qué ocurría con esa relación desde el poder hacia los periodistas? Pues, insisto, a nadie de la audiencia nos preguntaron, y ahora obviamente si nos hubieran preguntado y lo hubieran hecho público, no se hubiera aceptado. Pero efectivamente encumbraron a un sujeto tan siniestro como Genaro García Luna, lo hicieron prácticamente casi héroe de la seguridad pública en México, cuando en realidad lo que hacía de debajo de la mesa era delinquir, y por eso es que está ahorita preso, no es por buena persona, no es por una persecución política, como dijera Alito, es porque efectivamente hay elementos que convencen en el sentido de que delinquió, y delinquió durante muchos años, y de manera grave. Entonces, esa connivencia que había desde un sector de la comunicación, porque yo me rehúso a decirle a estos personajes como Carlos Marín, insisto, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret, Joaquín López Dóriga, periodistas, porque no lo son.
no lo son. En cambio, lo que ahí radica o donde se concentra el acto indebido, pues es en la relación del dinero del poder. A diferencia, por ejemplo, imagínate que pues sería así como también para levantar ahí la ceja, que de pronto a Vicente, por haber tenido la trayectoria que tuvo, el empuje que tuvo, la apertura que tuvo y que no había espacio incluso en medios latinos en la época previa a que iniciara este sexenio, que lo hubieran hecho secretario de Estado. Ah, ok, ahí sí uno estaría diciendo, a ver, ¿cómo estuvo? A ver, imagínate que ya fuera al menos cónsul, ¿no? Entonces, y no lo es, no lo es. Mucha gente no se concibe que nuestras manifestaciones de apoyo, y son estas personas precisamente, un Loret no concibe que yo haga o diga lo que digo o defienda lo que defiendo gratis, ¿no? Porque para ellos es gratis. El pago para mí es que avance un país en que estaba sumido en la desigualdad, en la corrupción, en la impunidad, y que vayamos avanzando. Y la muestra más vívida, insisto, de uno que está precisamente manifestando de manera transparente su posición política, es que seguimos insistiendo con lo que nos parece incorrecto. Y hace poco lo comentaba yo con Hans. Ninguna de esas vacas sagradas que se sienten impolutas ahorita y que pertenecían a toda esta escoria que se manchó de lodo y de estiércol con Genaro García Luna y que dice el presidente, oh, no, apenas lo llevaba un cursito, oh, todo les causaba admiración. Bueno, ninguno de ellos ha sido capaz precisamente de lograr lo que lograron en fechas recientes Hans y el propio Vicente en, bueno, pues hacer, yo diría que incluso hasta orillar, empujar, estimular a un gobierno a que no, personajes como Ricardo Salinas Pliego, como Enrique Peña Nieto, pues no puede haber impunidad sobre ellos. Y te dieron respuestas que, insisto, ni esas vacas sagradas que sí se sienten periodistas han logrado. Ajá. Entonces, pues esos planteamientos, esas respuestas del gobierno vinieron precisamente por una insistencia sistemática, en el caso de Vicente con Enrique Peña Nieto y en el caso de Hans con el tema de Salinas Pliego, que vaya que no le ha costado, no le ha sido fácil. Fue tan cruenta las reacciones de granjas de bots pagadas por este sujeto, Ricardo Salinas, en contra de, pues estaba furioso, estaba que no encontraba reposo para sus emociones y literalmente es la fecha, te puedo asegurar que al día de hoy le siguen cayendo ahí los ataques a Hans por haber cometido la osadía de que el presidente se pronunciara sobre su caso. Ya con eso fue un avance, ya con eso fue un avance. Entonces, tener o esforzarse en tener una miopía sobre estas situaciones, la izquierda no puede ser intolerante. Eso sí lo digo, ¿no? O sea, la izquierda, nosotros los que nos consideramos izquierda, que nos sentimos como parte de una transformación que inició, insisto, inició con este gobierno, no va a acabar con este gobierno, tiene que seguir, y más allá de que estemos pensando en quién se va a colocar en Palacio Nacional en los próximos sexenios, tenemos que pensar y asumir una responsabilidad como sociedad de que este ímpetu no se pierda, de que estos cambios no se abandonen, de que la transformación permanezca y para medio recuperarnos de todo este saqueo de los años recientes, pues en una de esas vamos a necesitar unas 3 o 4 décadas y pues ni modo, o sea, para entonces yo voy a voy a andar en los 80 años y no importa, hay que hacerlo, simplemente hay que hacerlo, hay que estar determinados a hacerlo. Definitivamente, querida Laura.
Creo que ese es el llamado que hacemos desde aquí, desde Sin Censura. Te agradecemos este reconocimiento. Yo te quiero contarlo, algo que conto algunas veces aquí en el espacio, que precisamente cuando comenzábamos los esfuerzos ya de lleno en las redes sociales y que acababa de ganar Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, tengo unos amigos empresarios que me dijeron, híjole, Toño, ahí en Sin Censura se van a llevar una gran tajada, se van a volver millonarios con la publicidad oficial. Y cuando les dije que yo, y bueno, el equipo de Sin Censura, que habíamos todos determinado que no íbamos a obtener la publicidad oficial, que eso era incorrecto, antiético, inmoral, me dijeron, te ofrezco disculpas, pero así me dijeron, eres un pendejo, son unos pendejos por no hacer este tipo, por no aprovechar el momento histórico. Y después otros lo ha planteado el Tumbaburros, lo ha planteado el mismo Pedro Ferriz Hijar, que es un desperdicio, ¿no? Que estemos haciendo esto Sin Censura por nuestras meras ideologías, por nuestra, pues vamos, nuestra esencia, por nuestra vocación, si lo quieres ver así, y no buscando que sea alguna situación económica. Pero bueno, así estamos y creo que en eso tenemos que basar esta lucha, en asumir la responsabilidad como sociedad hacia el futuro, en no quedarnos de brazos cruzados. Y por eso es que le voy a pedir a don David que nos grabe, porque tú tienes un mensaje muy importante de algo que me parece estará ocurriendo este fin de semana, ¿no es así? Una invitación a la jornada ambiental que se celebrará en un área natural protegida federal este sábado 30 de julio. Sí, efectivamente. Bueno, yo estoy ahí con mi encomienda, muy contenta porque por fin estamos viendo una luz al final del túnel. No me lo van a creer, pero yo incluso lo confesé. Cuando salió esta película de No mires arriba, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla a finales del año pasado. Terrorífica. Me dio una catarsis terrible porque estos momentos de explosión emocional que tuvieron tanto, bueno, los dos protagonistas, me sentí sumamente identificada y ahorita precisamente creo que vienen mucho a cuento porque se parecen mucho a lo que vivió Reina en la mañanera. Entonces, me ha pasado, o sea, también entendamos que cuando estamos sobre causas específicas y no vemos avance, o sea, yo escuchaba al presidente incluso en esta gira que hizo en Veracruz cuando la planta de Nestlé, que me hace torcer la boca ese tipo de eventos, pero bueno, está bien, digo, a final de cuentas es el presidente, a veces hay que tragar sapos y pues son los que están ofreciendo inversión, empleos, ok, no, bueno, está complicado, ahí luego salieron también los reclamos de los cafetaleros y de cómo empresas tan transnacionales y tan imponentes como Nestlé a veces arruinan el comercio regional, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Entonces, a mí me pasaba, yo estaba realmente desesperada a finales del año pasado y tuve dos momentos con dos personas, funcionarios de Semarnat, muy parecidos, ¿no? Y qué bueno que no salieron en las redes, que si no, me hubieran destazado viva, ¿no? Porque me lo atribuirían como un ataque al corazón de la 4T, cuando lo que realmente está uno de pronto denunciando, y que es el caso de Reina, es que hay ciertos temas en el ámbito agrario que no están caminando, ¿no? No están caminando y ella hasta muy emocionada de pronto por momentos al borde del llanto, diciendo pues incluso desde la penúltima intervención que tuvo, pues ella, pues por momentos diciendo esto, ya se está acabando su sexenio, presidente, la gente tiene confianza en usted, porque ella realmente entiende que si no se dan al menos los primeros pasos en este gobierno, difícilmente se van a dar con un liderazgo, hay que admitirlo, ni las tres corcholatas juntas, y de verdad que yo votaría ahorita a ciegas por cualquiera de las tres, pero ni las tres juntas juntan el liderazgo que tiene el actual presidente. Entonces, esa es la manifestación de fondo que está haciendo Reina. Entonces, en vez de atacarla, de verdad atendamos y escuchemos qué es lo que está pasando. Bueno, pues después de mis ataques de histeria que yo tuve en diciembre, por fin se consolidó la entrega de un plan de rescate del Parque Nacional de los Remedios,
Y a partir de entonces es que estamos ya en trabajos con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el órgano federal encargado de atender, conservar, preservar, cuidar, ampliar las áreas naturales protegidas en este país, que afortunadamente este sexenio se está consolidando, así como en el tema de la salud, fortaleciendo mucho el sector de salud. Bueno, en el tema de declaratorias de medio ambiente me queda claro que difícilmente otro presidente, aún incluso siendo de izquierda, pueda superar las hazañas que se están haciendo en materia ambiental, y este es el caso. Afortunadamente ya nos están atendiendo, ya estamos con el abrigo, con el respaldo, con el apapacho del Estado mexicano, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas va a estar encabezando por primera vez en 80 años. La comisión no existe desde entonces, pero por primera vez una instancia federal acompaña una jornada ambiental en este parque nacional, que a más de 80 años de existencia ha perdido más de 80% de su territorio original. ¿Por qué? Por invasión. Básicamente por invasiones. Entonces dijimos ya a los activistas, ya basta, y este sábado vamos a estar por ahí, los esperamos. Está el Parque Nacional de los Remedios, en el acceso que está del lado de la presa Tenantongo, pueden buscar en Google Maps eso. Tenemos el flyer en varias publicaciones en redes sociales, en mi cuenta la van a encontrar también, y pues agradeceré que nos puedan acompañar. Sí, con mucho gusto, pues estaremos pendientes de esta jornada y como siempre te agradecemos tus comentarios aquí en Sin Censura, las reflexiones que haces, y pues estamos muy pendientes de todo. Por favor, compártenos tus redes sociales, querida Laura, para que la gente se ponga en contacto contigo. Hay mucha controversia en los chats, pero creo que eso es lo importante, ¿no? Antes usted no se podía comunicar con la gente que hablaba en los noticiarios, con las cabezas parlantes en la televisión, en la caja idiota. Aquí es una situación distinta, aquí sí es gente de carne y hueso, y aquí sí le pueden contestar. Querida Laura, por favor, compártenos tus redes sociales. Por supuesto, esto básicamente antes que nada yo soy tuitera, no le encuentro todavía el sentido y la lógica al Instagram, pero bueno, también ahí andamos en Instagram, y en Twitter me encuentran como @LauraBarranco, todo con mayúsculas. Tenía en altas mi teclado cuando di de alta mi cuenta, discúlpenme, pero pues ya sí me quedé con mayúsculas. Muchas gracias, querida Laura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.